Hola, ¿qué tal? Hoy quiero explorar contigo uno de los fenómenos más aterradores que ocurren mientras dormimos, la parálisis del sueño. Veremos la inquietante conexión que algunos hacen de esta situación con espíritus malignos u hombres sombra. Pero no te hablaré solo de teorías, también te quiero compartir mi propia experiencia con este aterrador fenómeno, así como la forma en que escapé de ello. Algunos estudios declaran que 1 de cada 4 personas han vivido este estado aterrador. Quienes lo experimentan a menudo describen haber sentido o visto seres demoníacos durante este momento. Lo que hace que estas experiencias sean tan escalofriantes es que ocurren en momentos en que estamos en la máxima vulnerabilidad, es decir, cuando estamos atrapados entre el sueño y la vigilia. La incapacidad de movernos o hablar intensifica nuestro miedo, y la sensación de que hay algo más en la habitación puede ser realmente escalofriante. La parálisis del sueño es un fenómeno que ha sido estudiado durante siglos por muchas culturas. Desde el punto de vista científico se dice que cuando dormimos el cerebro libera sustancias químicas que relajan los músculos de todo el cuerpo, evitando que actuemos lo que estamos soñando. Por ejemplo, si caminamos en el sueño, en nuestra cama no estaremos dando pasos gracias a estas hormonas. Sin embargo, en ocasiones cuando despertamos, nuestro cerebro puede activarse antes de que esta parálisis muscular desaparezca, lo que provoca que no podamos movernos ni hablar. Esto puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. A pesar de que la ciencia ofrece una explicación para este fenómeno, las experiencias de quienes lo sufren, incluyéndome, son en varios casos mucho más aterradoras. Algunas personas aseguran haber sentido una presencia oscura o haber visto figuras que parecen demonios. Incluso han sentido contacto físico con estas entidades, como si alguien los tocara, les presionara el pecho o incluso les hablara. Según los chamanes y diversas filosofías esotéricas, las criaturas responsables de este fenómeno son parásitos o demonios que se alimentan de las energías que las personas emiten, especialmente cuando se encuentran en estados de tristeza, enojo o miedo. ¿Cómo lo hacen? Cuando estás despierto utilizan métodos como la confusión y el engaño para alejarte de tu estado de tranquilidad. Algunos autores afirman que susurran pensamientos en tu mente, cuales provocan estados de ánimo negativos, haciendo que sin darte cuenta llegues a creer que tú los generaste. En ese momento expulsas esa energía negativa tan codiciada por ellos y te conviertes en su alimento. Por otro lado, para generar estas emociones mientras dormimos, los demonios emplean el fenómeno de la parálisis del sueño. Saben que en este estado nuestra reacción natural ante su presencia es el terror, y ante esta incapacidad para movernos nos convertimos en un banquete de miedo muy atractivo para ellos. Piensa un momento desde su perspectiva, está en un estado de sueño, aterrado e inmóvil. Sobre lo anterior te quiero compartir una experiencia que cambió mi punto de vista sobre la parálisis del sueño. Hace años, cuando mi padre había partido hacia el segundo piso de esta vida, realmente me encontraba muy triste. En ese momento, siendo más joven, no sabía cómo asimilar esa pérdida. Una noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, me sucedió por primera vez. En esa ocasión estaba dormido, cabe mencionar que de lado. En ese instante escucho un sonido a mis espaldas, cual me despertó de inmediato. La reacción a ello fue el tratar de moverme, pero no lo logré. Lo más que pude hacer fue entreabrir mis ojos, y aún así seguía escuchando cómo algo se seguía acercando. Confundido pensé, ¿pero qué es eso? Y aunque no podía abrir mis ojos totalmente, sabía que si ponía todo mi empeño, podría girar hacia el lugar donde eso se estaba aproximando. Me sentía nervioso y con un poco de miedo, pero esa cosa ya estaba ahí, a mi lado. Algo tenía que hacer. Al fin y al cabo, en esa situación solo podría salvarme yo mismo. Así que conté 1, 2 y 3. En el momento en que giro, algo me envolvió con un abrazo y me devuelve a la misma posición. Ahora sí que estaba realmente asustado. Sentí un brazo tibio que me aprisionaba, pero lo que me dio aún más miedo fue el pensar que si esa entidad quisiera llevar sus manos a mi cuello, no sabía qué podría hacer. Me repetí que esto no podía estar sucediendo y que debía ser un sueño. Entonces me concentré en respirar lenta y profundamente. Con cada inhalación y exhalación sentí como el brazo se desvanecía. A lo largo de toda esta experiencia nunca dejé de mirar los muros de mi habitación y de escuchar el sonido exterior. Finalmente pude moverme y me dirigí a otro cuarto a tomar agua. Lo menos que quería en ese momento era volver a dormir. Desde ese día aprendí a reconocer las sensaciones que trae la parálisis del sueño.
Algunas conclusiones que obtuve con esto y que apliqué en situaciones posteriores cuando me iba a pasar lo mismo es que al estar dormido siempre te invade una sensación de estar indefenso, en peligro y vulnerable. Después de eso das por hecho que esa presencia se está acercando y si continúas de esa manera, lo que sigue no es nada bueno. Por ello, cuando me llegó a suceder en otras ocasiones, lo que menos hacía era temer. En cambio, trataba de tranquilizarme y respirar lenta y profundamente. Y lo primero que me decía era, solo mantén la calma. De esta forma, al despertar completamente, caminaba un poco, escuchaba la radio y volvía a dormir 5 minutos después, pero ahora de una manera mucho más tranquila. No sé cómo, pero creo que si haces esto, dejas de estar en la misma vibración que ellos. Al evitarlo no les das tu miedo, así que ya no les sirve si se tienen que ir. Incluso una vez me sucedió que me tomaron de un brazo y se rieron de mí, pero como dije, no pasó a mayores con los pasos mencionados. ¿Pero algún conocido o tú han pasado por esto? ¿Cómo superaron este fenómeno? Comparte tu experiencia u opinión en los comentarios. También recuerda suscribirte y darnos un like.